Bienvenidos a Café Jurídico en Directo, una sección del podcast de Great Jurist donde, en el tiempo que dura un café, compartimos conocimiento y experiencias con personalidades de nuestro sector. Hola, muy buenas a todas y a todos. Hoy vamos en un directo más en The Great Jurist y vamos a hablar de criminología. Nos lo habéis reclamado en la caja que hizo José, y vamos a tener a Diego Gaspar, que es un auténtico criminólogo, y nos lo vamos a pasar muy bien hablando sobre tipos de perfiles criminológicos, sobre su especialización, que es muy interesante. ¿Vale? Buenas tardes. Hola José, que te he visto por aquí. Hola, estudio criminología. Hola Román. Hola Carol. Hola Adri. ¿Qué tal, José? ¿Cómo se ve el tema desde la barrera? Cuéntame. Voy a ver si cuando vea... Mira, ya está aquí. Ya está aquí Gaspar. Gaspar, te envío la solicitud, ¿vale? Te la envío. A ver... Ya te la he enviado. Dale la vuelta a la cámara. Sí. Hola. Ahora ya viene. Estos son cosas de directo, no pasa nada. Cosas del directo, que se había girado. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por este espacio. Nada, gracias a ti por el recibimiento, por el cariño que has tenido con la entrevista. Y vamos a ello, ¿te parece? Sí. Para que la gente te conozca ya. Lo primero que quiero hacer es ir al Diego de 18, 19 años, que un día le llega a casa y dice: mamá, papá, quiero ser criminólogo. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Yo voy a echar incluso más para atrás. De hecho, bueno, lo primero de todo, agradeceros este espacio, esta entrevista, y sobre todo a los seguidores que están por aquí también viéndolo en directo y luego también en diferido. Pero quiero echar la vista como más atrás. O sea, la criminología es una ciencia muy joven que yo cuando tenía 18 o 19 años no existía aún. Pero yo cuando tenía 2 años, básicamente yo nací en Zaragoza en el año 1985, pues en el año 1987 ETA puso una bomba debajo de mi casa. Una bomba de 500 kilos de amonal en la casa cuartel de Zaragoza. Entonces eso como que marcó cierta parte de mi vida. Además era un barrio que era conflictivo. Era un barrio que se manejaba muchas drogas, menudeo, intentos de secuestro. De hecho, a mí me intentaron secuestrar 3 veces y una medio lo consumaron, y porque me pude escapar, que si no, pues a la mejor... Yo creo que en este tema hay que entrar. O sea, en este tema hay que entrar sin banalizarlo. Pero... danos un poquito más de pistas. ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces lo que pasó es que con el paso del tiempo, pues mi faceta de ir contra todo esto que me había sucedido me hizo pensar en qué carrera quería estudiar. Entonces, por aquel entonces empezó a salir la asignatura de criminología, que después fue un doble grado con muchas otras asignaturas y después el grado. Yo tuve la suerte de estudiar el grado en criminología en la Universidad Internacional de La Rioja, además con profesores muy especializados y muy poderosos, ¿no? Pero esta línea de pensamiento no la pensé hasta hace unos meses, que me lo hizo ver un amigo, un buen amigo que también es criminólogo, y me dice: oye, ¿tú por qué te has hecho criminólogo? Y le dije: pues no lo sé. Pero claro, contándole mi historia de vida, ahora sí que lo sé, sí que sé por qué me ha llevado la vida a este camino, ¿no? A mí me has dejado impactado, porque no he vivido atentado evidentemente por tema de edad, pero sí sé de qué atentado te refieres. Evidentemente uno, cuando sigue la historia de España, sabe que es uno de los atentados más importantes de la banda terrorista ETA aquí en España, y me ha dejado un poco impactado eso de los secuestros. Yo no voy a indagar ahí si tú no quieres más, y vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Te parece? Vale. Sí, muy bien. Ya en la carrera, ¿qué asignatura te gustó más y cuál te gustó menos? ¿Y por qué? Pues la verdad es que hay muy pocas asignaturas que no me gustaran. O sea, disfruté mucho, sobre todo las de psicología, las de derecho, incluso las llegué a disfrutar porque, claro, cuando te metes a criminología no te metes por el derecho, básicamente, ¿no? Sino que te metes pues para otras ramas. Pero hay tantas asignaturas de derecho que al final las disfrutas también.
Hay como 10 asignaturas de derecho, ¿eh? Pero también la de teorías criminológicas, la de victimología, pues esas asignaturas son fueron muy especiales, no tanto por la calidad del material, que también, sino por la calidad de los profesores. Y las que menos, había dos que no me gustaban mucho, ahora que estoy pensando un poco, que una era seguridad pública y privada y otra era estadística, que no, la estadística no la podía ni ver. Estadística, yo te digo, yo dejé ADE por la estadística, también te lo digo, ¿eh? Sí, ¿no? O sea que Claro. lo compartimos perfectamente. Antes de seguir con las siguientes preguntas, déjame decir que pueden preguntar los que nos están siguiendo en redes sociales, que te pueden preguntar lo que ellos consideren relacionado con criminología y yo pues te la trasladaré al final, ¿vale? Bien, la siguiente, mira, dice Carlos, muchos policías también estudian criminología, tiene mucha relación con el derecho, efectivamente. Eso entraremos después con las salidas laborales, que también hay una pregunta al respecto. La siguiente pregunta es, ¿qué relación guarda la criminología con el derecho penal? Esta pregunta es una pregunta muy interesante. A mí me gusta decir que el derecho penal como que predispone, ¿no? O sea, se considera la ciencia del ser, ¿no? Y la criminología que lo ejecuta, ¿no? Creo que es un complemento muy significativo la criminología del derecho penal o el derecho penal de la criminología. Y porque el derecho penal persigue el estudio legislativo y el derecho positivo del delito, y la criminología lo complementa con el análisis de la personalidad de la víctima, del victimario, del contexto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si queremos realizar un estudio integral de una conducta punible en un delincuente, debemos como tener un equipo multidisciplinar en el que no solamente haya un criminólogo y un abogado, sino también un psicólogo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también decir que las dos ciencias son ciencias preventivas, ¿no? Previenen el delito, ¿no? Antes de que se cometa una acción o una ejecución, como que se puede prevenir ciertos tipos de patrones delictivos, ¿no? Me parece muy curioso porque has hablado del psicólogo, de la figura del psicólogo, y cuando subimos este post anunciando la entrevista decían qué relación guardaba con la psicología, o hay un cierto debate en los comentarios si psicología más derecho penal, y evidentemente la pregunta es obligada. ¿Qué relación guarda la criminología con la psicología? Pues, al final lo vamos a empalmar, porque he dicho que con el derecho penal es como muy preventivo, pero con la psicología es casi igual de preventivo, ¿no? O sea, que son como las tres patas que van a ayudar a mejorar esa prevención en el crimen, ¿no? Con la psicología, además, la criminología, pues como que trata de aprender sobre, como hemos dicho, sobre el infractor, sobre el delito, sobre el contexto y sobre el control social que se llama, e intenta aplicar el conocimiento para que no sucedan esos patrones delictivos, ¿no? Y entonces la psicología lo que hace es, precisamente en esta última, en los patrones delictivos y en la personalidad, en los comportamientos, etcétera, pues contribuye de manera importante a la investigación en relación con los delitos y con la inteligencia, que influye directamente en la conceptualización y puesta en marcha de un crimen, ¿no? Por parte de un victimario o de un agresor, ¿no? Al final, las dos tienen un componente preventivo muy importante, pero también ejecutivo, que puede... La historia es que las tres pueden casar muy bien en conjunto, ¿no? Me parece muy curioso eso que has dicho, pues habíamos hablado un poquito del guión, de los patrones. ¿Alguna vez te has podido encontrar algún tipo, por ejemplo, de delincuente que no siga ningún patrón psicológico? Pues normalmente la criminología comprende a todos. Yo la verdad es que no me he encontrado nunca a ningún delincuente que no tenga nada que ver relacionado con la psicología o con el derecho, ¿no? Con el derecho penal. Claramente porque el derecho penal, como hemos dicho, predispone, ¿no? Ese código de leyes que tiene y está muy claro y muy, muy limpio. Y con la psicología pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, las personas, esto es la pregunta de siempre, ¿las personas nacen o se crean delincuentes? Entonces, eso es una pregunta que algunos autores, algunos criminólogos, algunos psicólogos tratan de despejar por un lado, o sea, por el lado de que no, se nace delincuente tal, y otros pues lo tratan de decir de la otra manera, ¿no? Que es que crecen y se forman
como tal, ¿no? Yo, sinceramente, lo que creo es que el hombre nace noble por naturaleza. El hombre, cuando nace un niño es noble por naturaleza y depende mucho del contexto social, de sus familiares y de su grupo de pares para que el niño crezca de una manera sana o insana. Y entonces ahí, o sea, luego hablaremos un poco más de ello, creo, pero la edad de los 3, 5 y 11, 12 años es vital para los niños. Pues sí, bueno, vamos a hablar de ti un poco, desde el punto de vista profesional. ¿En qué estás especializado y en qué trabajas actualmente? Pues yo estoy trabajando ahora mismo, bueno, yo soy militar desde el año 2004. He podido estar en Líbano, en Afganistán y en Kosovo. Y bueno, la verdad es que he tenido muy buenas experiencias de todo tipo. Muy buenas experiencias y también malas experiencias, ¿vale? Pero las buenas experiencias como que se quedan en el corazón, ¿no? Y como que te ayudan a comprender mejor cuál es nuestra realidad y la suerte que tenemos de vivir en el país que vivimos, ¿no? Y en el continente que vivimos. Actualmente estoy en el Centro de Sociología del Ejército, bueno, de Sociología, de Estadística y de Investigación Operativa, que es un centro común. Y bueno, ahora mismo estamos organizando, por ejemplo, el primer Congreso Cívico-Militar de Sociología, que se va a realizar los días 22 al 24 de noviembre en Toledo. Y entonces, pues, como que estamos invitando a todas las universidades, a todos los sociólogos, psicólogos, abogados que quieran participar a mandar su call for paper, su paper, para que puedan participar como ponentes en este congreso. Sí. Me dedico a eso ahora mismo. Y luego, por otro lado, estoy especializado, bueno, yo estoy haciendo un doctorado ahora mismo sobre la desradicalización en el terrorismo. Mi trabajo fin de máster lo hice sobre la radicalización en el terrorismo y lo que hice fue analizar como 4 patrones delictivos, 4 grupos delictivos. Los analicé y los comparé uniendo 7 variables entre ellos y al parecer eran muy distantes entre ellos, porque a lo mejor uno era extrema derecha, otro independentista, otro de extrema izquierda, otro de corte religioso, etcétera, etcétera, pero al final hemos comprobado que con estas 7 variables, pues, tienen mucho más en común de lo que nos pensamos. Y ahora con el doctorado, lo que estoy intentando tratar o despejar es ver por qué no están funcionando los programas de radicalización. Entonces, estoy analizando los programas de radicalización que hay en España, que hay en Europa, por qué unos funcionan un poquito mejor que otros. Y aparte de eso, pues también estoy haciendo entrevistas estructuradas y semiestructuradas y a lo mejor alguna historia de vida, digo a lo mejor porque aún no las he empezado a hacer las historias de vida, a miembros de instituciones penitenciarias, a personal de juntas de tratamiento y a terroristas que están en prisión. Terroristas de ETA y de Daesh. Interesante. Me has dejado alucinado, la verdad que me parece muy interesante y se me están ocurriendo un montón de preguntas en la cabeza, o sea, con lo que me has dicho de lo que has estudiado. Es para otra entrevista entera, ¿eh? Es para otra entrevista entera, da para mucho. Da para mucho totalmente. Ha preguntado José que dónde será el congreso, creo que he entendido en Toledo, ¿no? En Toledo los días del 22 al 24 de noviembre. Si ponéis en internet primer congreso de sociología cívico-militar, os va a aparecer el enlace y ahí os podéis inscribir y podéis mandar vuestro paper para ser ponentes y lo que queréis. Como tienes mi teléfono y creo que también tienes el de José, cuando se acerque la fecha nos lo dices y también lo publicitamos. Perfecto. ¿Vale? Para que muy bien, gracias. Como nos sigue gente de pues eso, universitarios y de ese perfil, ¿no? Estudiantes, pues que es interesante y también nos siguen también gente que se dedica a la criminología y que quiere dedicarse a la criminología, pues puede ser interesante. Genial. Se me ha ocurrido alguna pregunta y esta me vas a permitir que me salga un poquito del guión otra vez. Desde el punto de vista criminológico, ¿es lo mismo el Daesh que ETA? Una comparativa. A ver, desde el punto de vista criminológico, estamos hablando de 2 bandas que en principio son opuestas. Una banda es ETA, es de corte nacional y de corte político, y Daesh es de corte internacional porque procede de Al-Qaeda y de los hermanos musulmanes, más allá, es de corte religioso. Y bueno, aparentemente no tienen mucho que ver. ¿Qué pasa? Que luego cuando te pones a ver diferentes variables, sexo, edad, estado civil, la forma de atentar, la manera de captar,
si utilizan Internet o no, qué tipo de aparato logístico y aparato de difusión tienen. No sé, se me están ocurriendo esas preguntas, pero hay muchísimas más. Entonces te das cuenta de que, bueno, ETA estuvo en España 58 años, casi 60, pero en los últimos años sí que empezaban a utilizar más Internet. Pero Daesh, sin embargo, desde su nacimiento empezó a utilizar Internet porque ha nacido en la época online, que decimos, ¿no? En la época de la red. Desde el principio, sus mayores captadores, o sea, ellos, la forma que tenían de captar era a través de 4 sitios. La más importante era a través de Internet, por todo el aparato logístico y todo el aparato televisivo, radios y todo lo que tenían en la dark web. Y luego, por otro lado, lo hacían en cárceles, o sea, en centros penitenciarios, en algunas madrasas, o sea, en algunas mezquitas, algunas madrasas, y también se me ha ido de la cabeza ahora mismo. En cárceles, en madrasas y se me ha ido de la cabeza. Así que, bueno, pero lo más importante es que del 100% de las personas que captaban o que siguen captando a nivel global, la gran mayoría o muchos de ellos proceden de Internet. Y muchos de ellos siguen siendo europeos. Qué interesante. Yo voy a abrir la veda que, por favor, que pregunten, que si se les ha quedado alguna pregunta sobre este tema, que lo hagan, y yo voy a seguir por el enfoque que tenía preparado, porque teníamos un enfoque y una estructura, pero es que la pregunta te la tenía que hacer porque es que me ha venido a la cabeza y digo, es que se la tengo que trasladar. ¿Qué salidas laborales tiene la criminología? Porque he visto por aquí que, por ejemplo, había un chico que se llamaba Adrián que decía que no tenía muy claro qué salidas tiene qué salidas hacer después de estudiar criminología. ¿Qué salidas tiene? Cuéntanos. O sea, desde que se creó la criminología le han salido como muchas novias, ¿no? Le han salido como muchas novias así a la hora de las salidas laborales y todo eso. Luego hubo un tiempo que decían, no, esto solamente sirve para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Local y Guardia Civil. Y no para todos, ojo, sino para la escala ejecutiva de la Policía Nacional y para la escala de oficiales de la Guardia Civil. Pero claro, eso lo decía gente pues que no, como que no estaba muy interiorizada en la labor. Mira, aquí dice una seguidora, instituciones penitenciarias, efectivamente. Instituciones penitenciarias es otra de las ramas, ¿no? Pero hay muchas, en realidad. En realidad, pues puede trabajar como directivo de una empresa de seguridad privada, por ejemplo, siempre que tenga también el curso de directivo de seguridad privada. Puede hacer como perito criminológico, que por ejemplo, en el colegio de criminólogos de Madrid se está impulsando esto, se está impulsando el que los criminólogos nos metamos también en el colegio de peritos de la Comunidad de Madrid para que podamos realizar peritajes cuando nos llamen o cuando lo deseen, ¿no? Luego puede actuar también como perito criminalística. Ojo, no es lo mismo la criminología que la criminalística, pero sí que es cierto que en criminología se estudia mucha criminalística y en criminalística se estudia mucha criminología. Entonces también puede ser perito criminalística en muchas especialidades, en documentoscopia, en investigación de incendios, infografía, acústica forense, entomología, accidentología, o sea, un montón. Luego puede ser delegado de libertad vigilada también. O también el agente tutor, que es otro de los empleos que está saliendo ahora por aquí, por la Comunidad de Madrid, ¿no? Director de equipos de consulta legal y criminológica, mediador, asesor criminológico, integrante de equipos de tratamientos de instituciones penitenciarias, como ha dicho aquí la compañera, asesoría a letrados, a políticos y a empresas. Se ha visto, o sea, se está viendo un montón que están llamando a criminólogos para dar como un peritaje criminológico a la hora de un agresor, por ejemplo, que ha cometido un homicidio o lo que sea, ¿no? Siempre piden ayuda a un criminólogo, ¿no? Todo el tema de prevención de delitos desde la primaria hasta la terciaria, diseño y gestión de programas de prevención, de seguridad, etcétera, etcétera. A mí hace unos años, me llamaron para hacer un programa. Me llamaron para hacer un programa de seguridad para una zona religiosa, para un templo, para una zona de un templo religioso, porque estaba vallado, estaba en un país que estaba complicado y bueno, claro, ahí te tienes que adaptar a la forma criminológica y aparte a la forma de las creencias de esa religión también, ¿no? Y también asesor criminológico en ayuntamientos
que también los empieza a ver papeles ahí que empiezan a salir empleos con el papel de criminólogo, ¿no? Y luego en instituciones penitenciarias, como ha dicho esta chica, también está el asiento del criminólogo, ¿no? O sea, está el del psicólogo, está el del abogado, está el del trabajador social, el del médico y también está el del criminólogo. ¿Qué pasa? Pues que no nos están dejando cubrirlo por el momento. Pero en cuanto nos lo dejen cubrir, muchos criminólogos se van a poder beneficiar de esto, ¿no? En cuanto abran esa puerta, muchas cosas vamos a poder hacer, ¿no? Por ejemplo, ahora el Colegio de Criminólogos de Madrid ha logrado que cuando entras en prisión, el reo te pueda pedir. O sea, igual que pide a un abogado, pide a un psicólogo, pues pueda pedir a un criminólogo también para que estudie su caso, le haga un peritaje o lo que haga falta, ¿no? Entonces yo ahora, por ejemplo, que estoy entrando en prisión, estoy aprovechando para dar como mi carta de bienvenida, ¿no? Como criminólogo. Interesante. Sí, como dicen también, en temas de investigación, efectivamente, investigación operativa, investigación de campo, etcétera. Mira, aquí te ha llegado una pregunta que la voy a trasladar. Dice, hola, ¿podrías decir cuál es la diferencia entre criminología y criminalista? Fácil. La criminología estudia la víctima, el victimario, que es el delincuente, el delito y el control social. O sea, esos cuatro, el contexto, ¿no? Un poco. Y la criminalística estudia todas estas cosas que he dicho antes, los documentos de una escena del crimen, básicamente la escena del crimen, ¿vale? Pero estudia en la escena del crimen los documentos que se dejan, la investigación de pues, si ha sido un incendio, de infografía, de acústica forense, de entomología, de papiloscopia, de huellas dactilares, de genética forense, accidentología, todo lo que tiene que ver con las logías, básicamente, lo estudia la criminalística. Y el criminólogo lo que hace es estudiar el patrón del delincuente, de la víctima, del delito y del control social, del contexto, ¿no? Yo no sé si le pasa al resto, pero yo que he estudiado Derecho y he estudiado máster de Abogacía, me están dando ganas de estudiar criminología, de escucharte. O sea, de la pasión que lo hablas, me parece alucinante, la verdad. Ay, pues muchas gracias. Espero que al resto, seguro que de aquí, de este directo, va a salir más de un criminólogo. Seguro. Oye, ojalá. Que se pongan en contacto conmigo. Los que quieran estudiar criminología, que se pongan en contacto conmigo. Que no solamente les voy a contar las bondades, les voy a contar todo. Vale. Cuéntanos un poco del otro. No, pues lo otro básicamente es eso, que por el momento no tenemos mucho acceso a lo público, ¿no? Ya. Entonces, sí que poco a poco se está empezando a abrir en Cataluña, en Madrid, se está poco a poco empezando a abrir, pero hasta que no consigamos dar en la tecla y que los gobiernos centrales de las localidades no abran esa bisagra, no giren esa bisagra, pues va a ser un poco complicado, ¿no? Sobre todo para lo público, para lo privado ya hay muchos que están bien metidos. La siguiente pregunta, hablábamos antes del terrorismo, nos vamos a enfocar en otro tipo de delito. Y es también un poco para orientar y sobre todo y también para aprender, porque es un tema que la verdad que desde el derecho penal lo enfoco bastante. Y es, ¿qué perfil criminológico existen en los delitos de violencia sobre la mujer? Vale, pues aquí podemos básicamente diferenciar entre el agresor y la víctima, ¿no? El agresor... básicamente, o sea, por lo que se ha podido estudiar así, seguro que me saltó algún rasgo, ¿no? Pero las características principales del agresor son que es una persona controladora, suele ser una persona muy controladora, que tiene unos celos irracionales, su autoestima es muy baja, tiene una mala imagen de sí mismo y precisamente por eso tiene también la autoestima baja, es muy agresivo, tanto verbal como físicamente, autoritario, es chantajista, ventajista incluso, ¿no? O sea, se aprovecha de cierta ventaja para ponerse delante de la víctima, ¿no? No sé, o sea, a grandes rasgos es el perfil del agresor. En cuanto al perfil de la víctima, bueno, la víctima, y digo ella porque la gran mayoría son mujeres, pero también hay hombres, se sienten culpables por lo que está pasando. O sea, se piensan que ha sido por ella o por él
que se ha vuelto esa persona de esa manera, ¿no? O sea, se culpabilizan de que su marido o su mujer le esté haciendo eso, ¿no? Entonces eso le crea como una carga de responsabilidad muy grande, ¿no? Usan mucho el autoengaño para no ver la realidad, ¿no? O sea, no quieren ver la realidad que Para entonces justificar la agresión también, ¿no? De algún modo. Claro. Entonces camuflan esa realidad viendo las bondades de la otra persona. O sea, por ejemplo, le puede pegar, le puede maltratar, le puede insultar, le puede hacer muchas cosas, pero luego dice, ay, qué bien trata a los niños. O, ay, qué buen hijo que es. Entonces como que se autoengañan, ¿no? Y pierden como la noción de la realidad. Tienen esperanza, en muchas ocasiones tienen esperanza de que se pueda arreglar esta situación. Tienen una atención selectiva, esto es importante. O sea, atienden cuando le están zurrando o cuando le están insultando, cuando le están pegando o le están vilipendiando, como que se les nubla la mente y como que no quieren verlo. Sin embargo, pues cuando está cocinando, si cocina, o cuando está haciendo algo de la casa o tal, es como que da el 100% de ella misma o de él mismo y tiene pues esa atención selectiva que se llama, ¿no? Es probable que muchas de estas personas hayan sufrido daños físicos o psicológicos en la infancia. Entonces, como que eso se vuelve a repetir, es un patrón habitual en su vida, ¿no? También tienen baja autoestima y, lo que es más importante, tienen una alta tolerancia a la violencia. O sea, es un modelo aprendido, ¿no? O sea, a lo mejor su padre tenía un padre patológico o una madre patológica y lo que hacían es estar pegándole al niño por cualquier cosa, o gritándole, o no sé. Entonces, esa sensación que se les queda es un modelo ya aprendido que va pasando como los años y esa persona lo va replicando. Incluso estas personas, generalmente las mujeres, maltratan a los hijos también, de la misma manera que el padre maltrata a la madre, ¿no? O el padre también maltrata a los hijos. O sea, el caso es que no es nada sano, es muy, muy insano todo eso, ¿no? Y se puede dar con violencia física o con violencia psicológica. La violencia física, pues bueno, todo tipo de lesiones que se pueden ver, ¿no? Y de diversa índole. Y también, pero lo más importante que se ha visto últimamente, en los últimos años, son los estigmas unguenales. No sé si os suena, que son los pellizcos que se crean en los brazos, en las piernas, en el cuello, de que una persona maltrata a otra, pues cogiéndole como siendo autoritario con ella, ¿no? Entonces la coge y es como muy evidente que con estos estigmas unguenales, pues esa persona está siendo maltratada, ¿no? Luego tiene trastornos crónicos, dificultades para respirar, discapacidad, a veces llega a una discapacidad permanente y estas personas tienden a la obesidad, hacia la obesidad. Y luego la violencia psicológica, pues hay de todo. Trastornos depresivos, autoestima afectada, miedo, sobre todo estrés, ansiedad, incomunicación y aislamiento es lo principal. Sentimiento de subordinación hacia su marido o su mujer, desmotivación, incertidumbre, no saben lo que va a pasar, trastornos del sueño, irritabilidad y sobre todo tienden después al alcoholismo. Entonces, en muy pocas ocasiones se puede detectar tempranamente. Porque normalmente empieza con la violencia verbal, continúa con la psicológica y finaliza con la física. Pero claro, la verbal y la psicológica se pueden camuflar, ¿no? La física ya no tanto. Aquí hablaban que he estado siguiendo mientras tú estabas hablando, que me ha parecido interesante lo que has dicho, muy, muy interesante y muy didáctico también. Hablaba Sita Dolera, por ejemplo, que las víctimas también sienten vergüenza, que tienen mecanismos de autoprotección. Adri dice la disonancia cognitiva que hay en esas situaciones es horrible. Y luego también José pues ha hecho un llamamiento para que la criminología se estudie en la carrera, que yo también lo secundo, en la carrera de Derecho. La siguiente pregunta tiene relación con algo que tú has mencionado antes, que es la edad si se nace o se hace una persona un delincuente, ¿no? ¿La cultura influye en el autorderecho delictivo? Esta pregunta
la he estado pensando mucho. Y es que, como vivimos en el mundo que vivimos en un mundo de materialismo, lleno de estigmas, o sea, lleno de constantes alertas, alarmas y todo eso, se está normalizando la violencia. O sea, por parte de algunas personas, la violencia, la intimidación, las agresiones física, verbal, se está empezando a normalizar. Esto se denomina violencia cotidiana. O sea, no pasa nada. O sea, sí, bueno, yo le pego a mis hijos, ¿qué pasa? O sea, no hay ningún problema. Le pego un bofetón a tiempo, va bien, ¿no? Dicen. Se está normalizando esos temas que venían de hace 2, 3 generaciones y se están empezando a normalizar de nuevo. Lo mismo está pasando con dos problemas que creo que nos están afectando, al menos en España, que es el multiculturalismo y la globalización. Y digo problemas, entre comillas, porque para mí no es un problema y probablemente para muchos de vosotros tampoco lo sea. Pero sí que es cierto que hay muchísima gente que sí que lo trata como un problema, ¿no? Por ejemplo, con el tema de las bandas juveniles. Las bandas juveniles, la mayoría se formaron en Nueva York. Y debido a que habían tenido como muchos problemas y tal, pues las expulsaron y llegaron, la mayoría de ellas, a España. Muchos de ellos llegaron a España, ¿no? Los Dominican Don't Play, los Latin King, los Nietas, todas estas bandas que conocemos, ¿no? Que ahora son bandas juveniles, ojo. Empezaron a ser bandas latinas porque venían de Latinoamérica, ya son bandas juveniles porque ya son más del 90% españoles, ¿vale? Entonces, esto hace que unas bandas vayan contra otras y se siga normalizando la violencia. O sea, en Madrid ahora mismo hay o sea, lo que nos comunican los medios es que un trinitario se ha cargado a un Dominican Don't Play, o un Dominican Don't Play ha herido a 2 nietas, etcétera, etcétera. Entonces, como que es todo como muy normal, lo normalizan demasiado y es como el pan de cada día, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso, pues es lo que os estoy intentando tratar de transmitir, ¿no? La violencia cotidiana. Lo mismo pasa con los sentimientos, el sentimiento nacional, el sentimiento de la bandera, la extrema derecha. Los extremistas de violencia de extrema derecha van contra todos aquellos que no sean iguales a ellos. Y precisamente cuando se levantan en manifestaciones, en campos de fútbol, y se levantan para salir a cometer delitos, se levanta la otra parte también, los antifascistas, la extrema izquierda. Entonces, eso también es otra parte de nuestra cultura. La extrema derecha, la extrema izquierda en España como que está muy anclada, está muy anclada a nuestra realidad, ¿no? A nuestro culturalismo, ¿no? Ya no multiculturalismo, porque eso ya proviene como mucho de fuera, pero sí que a nuestro culturalismo, ¿no? A nuestra cultura. Y luego, por último, la cultura sexual. O sea, no está siendo de ayuda. O sea, lo que los programas de televisión nos están ofreciendo, las series, los programas estos de salseo que están ofreciendo, o yo qué sé, el tema de la sumisión química también, ¿no? Que se suele dar en pueblos, en fiestas, en pueblos, en discotecas. Ahora mismo como que está avanzando ese tema y en vez de echarlo en la bebida, el líquido, pues lo están empezando a pinchar. No sé. Estamos creando una cultura que realmente yo no quiero pertenecer a esta cultura, ¿no? Entonces, básicamente se puede decir que para algunos grupúsculos la cultura ejerce una presión extra a la hora de ser violento, o ejercer esa violencia o esa intimidación, ¿no? Sí, mira, aquí decía, mi opinión sobre si nace o no se hacen, tanto a nivel penalista como criminológico, es que se hacen, a veces a edades muy tempranas. Me parece muy interesante la reflexión. Sí. Te voy a seguir tratando cuestiones que me están llegando, pero después. Hemos hablado de la cultura y ahora vamos con la educación. ¿Influye? Buah. Esto es lo que estaba comentando en una de las preguntas iniciales. Sí. Yo tengo 2 hijos de 3 y 5 años ahora mismo, ¿vale? Entonces, Sí. hemos ido al psicólogo también con ellos alguna vez y tenemos amigos que son psicólogos muy cercanos, etcétera, y nos han dicho que precisamente la edad de los 3, 4 y 5 años, sobre todo los 3 y los 5, son edades en que el temperamento y el carácter se está empezando a formular. Que empiezan los niños a preguntar
todo el por qué. O sea, ¿por qué yo te tengo que hacer caso? ¿Por qué la autoridad? ¿Por qué? Además que es un porqué irracional. O se ponen a berrear, no sé, hacen como diferentes cosas, pero el caso, lo que hacen es que están fortaleciendo su carácter, están formándolo. Y lo mismo pasa con los 11 años. Los 11 años es la edad prejuvenil, que llamo yo, que me gusta llamar la edad prejuvenil, la edad adolescente, que empieza la adolescencia, y ahí es cuando empiezan a formar su personalidad. Ya tienen su carácter fuerte, arraigado. Seguramente aquí hay algún psicólogo o psicóloga que lo pueda decir mejor que yo. Pero a los 11 o 12 años se forma la personalidad y en adelante, y se crean unos patrones de conducta, ¿no? Y los padres, los amigos, los grupos de amigos, somos el reflejo de esos niños. O sea, tenemos que escucharles. O sea, tenemos que, como digo yo, reducir silueta, agacharnos ante ellos, mirarles a la cara, escucharles y validar sus emociones. Hay una psicóloga muy buena aquí en Zaragoza, bueno, aquí no, en Zaragoza, que se llama Querida Neurona en Instagram, que se llama Silvia, que habla mucho del tema de validar las emociones de las personas, ¿no? Pero en todas las edades, tanto de niños como de adolescentes, como de jóvenes y de adultos, ¿no? Hay que validar las emociones. Es importantísimo, como dice aquí el compañero de la educación, ¿no? Entonces, eso, y que los padres y los grupos de amigos sean como un reflejo para ellos, que sean el espejo donde mirarse cada día. Si los padres leen un día a la semana, ellos van a leer un día a la semana. Si los padres pegan, los niños van a pegar. O si los amigos, si los mejores amigos sacan buenas notas, ellos van a tender a sacar buenas notas. O si los niños se meten en pandillas, se van a meter en una pandilla. Entonces, hay que ver, porque ellos son esponjas, ¿no? Son esponjas que absorben todo lo que ven, ¿no? Y luego lo proyectan. Por otro lado, la educación universitaria, ¿no? La educación superior ayuda a socializar. O sea, es una ayuda inmejorable para ayudar a socializar, para acceder a trabajos legales, que es importante. Porque claro, tú puedes acceder a un trabajo ilegal, pero las consecuencias están ahí. Pero esa carrera universitaria, ese máster, ese doctorado, luego la carrera investigativa, como ha dicho por ahí alguna compañera también, es súper importante para que estos niños crezcan sanos, ¿no? Porque imaginaros que si nosotros con una edad de 5 años, como padres o como hermanos mayores, aislamos a un niño socialmente, no le damos acceso a la educación y lo aislamos parentalmente, o sea, no tiene relaciones con la familia, ¿qué va a ser de ese niño? O sea, va a ser lo peor o sea, va a crear unos hábitos que ningún otro niño va a tener. Va a crear va a estar en el ordenador, probablemente, y va a tener relaciones virtuales, como se dice ahora, ¿no? Entonces, pues esto también pasa con las bandas juveniles, por ejemplo, o con ETA también pasaba, ¿no? Con las bandas juveniles dejan de estudiar bien jóvenes, el grupo de amigos pues son jóvenes Latin King, nietas o Dominican Don't Play, que les dicen que vayan porque se sienten atraídos por la falsa idea, por la falsa idea de pertenencia a un grupo, y bueno, realmente dan los mejores años de su vida ahí en la banda, pero dan los mejores años de su vida pegando a la gente, atracando a la gente, incluso matando a alguien, que es desde los 15 hasta los 23 años, suelen estar en las bandas latinas. Y después de estos años, pues se arrepienten, muchos de ellos se arrepienten. Lo mismo pasaba con ETA, cuando los miembros de ETA dejaban de estudiar, se metían en la banda y tal, y cuando querían formar una familia o querían tener hijos, lo que hacían era salirse de la banda, porque decían, no, esto ya no es para mí. Ha habido muchas entrevistas así, ¿eh? Dice, esto ya no es para mí, esto es para los jóvenes que vengan detrás, que puedan hacer esto. Ahora yo quiero hacer mi vida con mi mujer y con mis hijos y tirar para adelante, ¿no? Y hablando de ETA, hay casos de exetarras que querían salir de la banda y las mataron. Yo recuerdo el caso, no me acuerdo el nombre de una mujer en los años finales de los 80. No me acuerdo el nombre, no me acuerdo, que tenía un niño y fue muy conocido porque la asesinaron en plena calle, por ejemplo. Efectivamente. Entonces, por cerrar esta pregunta, es muy sencillo.
niños aislados que no van al colegio, que su grupo de pares son seleccionados y que tienen una cierta pertenencia a un grupo, es un caldo de cultivo idóneo para que este niño pueda ser un terrorista o pueda ser un delincuente en el día de mañana. Efectivamente. Pues la verdad, te vuelvo a repetir, me ha dejado fascinado y todo cómo se está desarrollando la entrevista me está dejando fascinado. La siguiente y última pregunta que teníamos en guión, digamos, es si nos podrías dar 5 razones para estudiar criminología. A mí me han ocurrido más de 20, o sea que con 5 me vale. O sea, a mí me han convencido para estudiar criminología, ya te lo digo. Hay muchísimas alternativas, o sea, muchísimas cosas para estudiar criminología, pero se me ocurren algunas. La primera que se me ocurre, la principal, es que cuando nos dejen ejercer como criminólogos a nivel público, en los estamentos públicos, los criminólogos vamos a poder por fin ayudar a mejorar la sociedad en la que vivimos. O sea, porque sí, yo entiendo que el papel del psicólogo está, el papel del médico está, el trabajador social, el abogado, todos hacéis un trabajo excelente. Todos hacen un trabajo excelente. Pero falta una pata del pulpo, que es el criminólogo, que es el que va a ayudar a prevenir muchísimos delitos en el futuro. Muchísimos delitos. Entonces, si el criminólogo está en instituciones penitenciarias, va a evitar que se vuelvan a radicalizar o va a permitir que se desradicalicen, precisamente. O si el criminólogo está en un ayuntamiento, va a crear planes de seguridad o va a crear planes como de prevención para las bandas latinas, por ejemplo, para ver cómo son los perfiles, adaptarlos al ámbito de la ciudad, etcétera, etcétera, y trabajar con la policía de cerca para que sea de ayuda, ¿no? Entonces eso es una. Otra es que es una carrera que ahora mismo pues tiene muchas salidas en el sector privado y que puede tener muchas en el sector público. Y que pronto se va a destapar la caja de Pandora y lo veréis. Otra puede ser que, bueno, desgraciadamente el crimen va evolucionando. O sea, hemos pasado de pandillas a violencia, agresión, terrorismo y como que va como en aumento, ¿no? Y además que se van aumentando esos grupos radicales violentos, ¿no? Entonces, el mundo, España, cada comunidad va a necesitar muchos profesionales cualificados en la criminología, ¿no? También en el derecho, en psicología, porque al final el criminólogo trabaja trabaja con un equipo multidisciplinar. Y de hecho, yo he estado pensando muchas veces en que con mi mejor amigo que es psicólogo, con una amiga que es trabajadora social y con alguien que tenga que conocer que sea abogado, podamos abrir un despacho multidisciplinar para esto, ¿no? O sea, para este tipo de cosas precisamente, para la prevención sobre todo, ¿no? Interesante. Otra cosa es que para los que estáis estudiando o terminando de estudiar, el estudiante aprenderá a ser versátil dentro de cada área. Por ejemplo, yo estoy especializado en la radicalización y desradicalización del terrorismo, pero como hemos visto antes en la pregunta 6 o 5, creo que era, hay como muchas áreas de conocimiento, ¿no? Sabrá adaptarse a las circunstancias, ser flexible en cada momento y adaptarse a los cambios. Eso está claro. Y por último, la quinta, pues que aprenderá no solamente sobre la ciencia de la criminología, que en sí es una ciencia porque tiene su propia fuente de conocimiento, con sus teorías y sus herramientas, sino también va a aprender mucho sobre derecho, sobre todo derecho penal, psicología, sociología, antropología, criminalística, medicina legal y forense, entre otras muchas, ¿no? La verdad que es que, te vuelvo a repetir, me deja sin palabras. O sea, sobre todo porque se ve a través de la pantalla la pasión que tienes por lo que has estudiado. Y eso cuando una persona lo tiene... Le he pegado varios golpes a la pantalla. Pero se le ve y es un gusto, la verdad, escucharte. O sea, yo, si das cualquier conferencia, yo voy a ir, o sea, ya te lo digo. Si estás por aquí por Madrid, das alguna conferencia, lo que sea, yo voy a escucharte. Muchas gracias. Han llegado preguntas en estos días a la caja que hemos puesto, también nos han llegado preguntas en el directo. También aprovecho para decir que llevamos 44 minutos de directo, que esta es la última oportunidad para preguntar, que quien no lo haga ahora, que calle para siempre.
a los espectadores, más que nada porque nos quedamos sin tiempo. Yo le dije que iba a ser unos 40 minutos, ya vamos por 44. Que no pasa nada, ojalá que sea una hora y todo genial. Te han preguntado, Diego, ¿para ti la justicia en el ámbito criminal te da confianza? Claro, la justicia en España, hablamos, ¿no? Sí. O sea, yo entiendo por justicia que tiene como tres características principales, ¿no? Una es que la justicia es ética, la justicia tiene cierta equidad y es sobre todo muy honesta, ¿no? Entonces, eso en España. Entonces, creo que es una institución clave, la justicia es una institución clave para el desarrollo de sociedades. Sin ella no habría cierta calidad de vida, ¿no? O sea, en España tenemos esta calidad de vida porque la justicia nos lo está permitiendo, en realidad. También tengo que decir que la justicia es viva, o sea, que va cambiando, es cambiante. También es cambiante dependiendo de los políticos también que toquen, ¿no? Porque muchas veces van cambiando cosas, ¿no? A veces para bien y a veces para mal. La mayoría entendemos que para bien, ¿no? Pero yo creo que podemos estar contentos con la justicia que tenemos, sobre todo si nos comparamos con otros países del mundo. O sea, por ejemplo, con países que tengan por ejemplo, con Irán. Irán tiene un régimen religioso, ¿no? Un régimen islamista. Entonces, ¿qué justicia van a tener ellos? La justicia es que si no eres islamista radical, bueno, radical no lo borro, ¿vale? Pero si no eres islamista de su rama, de su parte, no eres bienvenido a estar en Irán, ¿no? Y se ha visto que muchas minorías religiosas las han acabado encarcelando, metiendo en la cárcel o incluso matando por eso mismo, ¿no? De raza también. O en Yemen, o en Siria, en África, no sé. Hay como muchos países y continentes del mundo que no están teniendo la suerte que tenemos nosotros con nuestra justicia. Entonces, aquí siento que sí. creo que la persona, no recuerdo la persona que hizo la pregunta, creo que es esta, creo que es Paola Verda Desconocida, un nombre muy, muy largo, la verdad. Dice, justicia con María, investigación, por ejemplo, inocentes en prisión. Ha puesto este comentario aquí, que creo que es la misma persona que hizo la pregunta. Pues te lo vuelvo a leer. Justicia con investigación tal y como marca la ley. Por ejemplo, inocentes en prisión. Si crees en la justicia, entiendo yo, existiendo inocentes en prisión. Yo creo que todo el mundo falla. Si no quieres contestar, creo que todo el mundo falla. Un médico también puede fallar, ¿no? Por ejemplo. Efectivamente. Efectivamente, estoy contigo. O sea, es lo que María se llama María Fago. María, es lo que he dicho, ¿no? O sea, que en España podemos estar contentos con el sistema que tenemos. ¿Qué pasa? Que puede mejorar. Naturalmente, el sistema es cambiante dependiendo de los colores también y tal y cual, pero claro que sí, puede mejorar. Pero tú imagínate que esto mismo pasa en Yemen, o en Siria, o en África. Claro que sí, hay inocentes en prisión. Y yo sé por qué lo dices. Claro que hay inocentes en prisión. Pero ahí estamos, ¿no? Ahí estáis los abogados para intentar defender la honestidad de todo el proceso, ¿no? Que hemos hablado. Y la equidad y la ética, ¿no? En todo esto. Yo personalmente, de verdad, siento que, a ver, no es envidiable el sistema de justicia que tenemos, pero sí que es un sistema que es bueno. O sea, es un sistema que muchos países del mundo se pueden sentir un poco envidiosos por ello. Sí. Un poco lento, yo creo, un poco lento, pero sí, realmente, y sobre todo en el ámbito del derecho penal, creo que es relativamente rápido, más allá de las investigaciones que pueda haber en la fase de instrucción, creo que suelen ser relativamente rápidos. Otra cosa es estos procedimientos y otros juzgados que van bastante lentos. También te ha preguntado, ¿crees que la criminología debe estar presente en las facultades de ciencias jurídicas? Totalmente. De hecho, hay muchas universidades que ya está la criminología dentro de las ciencias jurídicas y no sé quién le ha hecho la pregunta, pero siento exactamente lo mismo. Bueno, ya sabéis que la criminología es una ciencia joven que anda por la rama del derecho, sobre todo, y que, de hecho, pues hay como muchas asignaturas. Es que exactamente no sé cuántas. Estaba pensando durante todo el directo cuántas asignaturas de derecho hay. Yo creo que hay como 10 asignaturas de derecho en la carrera de criminología. Si algún seguidor lo puede comprobar, por favor, estaría bien que lo sepamos.
Y luego, por ejemplo, si un criminólogo quiere ser abogado, yo creo que 10 o más, pero si un criminólogo quiere ser abogado, por ejemplo, en la Universidad Internacional de La Rioja, después de hacer yo criminología, dije, anda, y si yo quiero ser abogado, ¿qué pasa? Pues con la carrera de criminología, como es tan, o sea, se dan asignaturas tan similares a las de Derecho, me convalidaban casi 2 años de la carrera de Derecho. Y claro, Sí, sí. luego ha hecho otro seguidor, pero casi que es más, tiene más relación con psicología, ¿no? Pues pregunté también por psicología, y por psicología no me convalidaban ningún año. Y eso que también había muchas asignaturas, de psicología. Pero el proceso de la criminología pues ha sido así. Ha sido pues desde el año 2012, 2014, como una asignatura, después como un doble grado sobre todo con Derecho, con Psicología, con Trabajo Social y con Ciencias de la Seguridad, ahora últimamente, y luego como que se conformó con su propia ciencia, ¿no? Se metió con su propia ciencia a ser un grado más en la carrera educativa, ¿no? Y por último, la última pregunta, que por cierto es de José, que te veo por aquí. Yo creo que con Diego tenemos un potencial invitado para, jurídicamente hablando, en algún tema, pues por ejemplo, de terrorismo, de derecho penal, algo de este estilo. Tienes que estar, porque tenemos varias secciones y una de ellas es una sección jurídica, aparte del café jurídico, que es esto, la jurídicamente hablando, y luego tu emprendimiento. Jurídicamente hablando, yo ya te digo que estás invitadísimo. Muchas gracias. Me pregunta si podrías recomendar alguna peli o documental de criminología. ¿Sabéis qué pasa? Que yo estoy como muy en la línea de terrorismo y últimamente estuve viendo una de las mujeres de Hezbollah. Creo que se llama Las Mujeres de Hezbollah. Creo que lo podéis encontrar por YouTube. Se llama Las Mujeres de Hezbollah. Y creedme que si os gusta el tema de terrorismo, el tema del papel de la mujer en los grupos terroristas y todo esto, este documental os va a encantar. Cómo trabaja una mujer dentro de un grupo terrorista de corte religioso, ¿no? De corte yihadista. Pero luego, pues, no sé, algún libro. Hay uno de una criminóloga, criminóloga que también tiene otras áreas de conocimiento, que se llama Paz Velasco, que se llama Criminalmente o Homo Criminalis, pues es bueno. Todos los libros que tengan que ver con Vicente Garrido Genovés, que es un criminólogo pues que está muy bien posicionado, es puntero aquí en España. Y bueno, yo ¿qué os voy a decir? Mirad, ahí arriba, no sé si lo veis, ahí arriba toda esta estantería de aquí, no, aquí, esta estantería de aquí, son libros que os voy a sacar uno al azar, ¿vale? A ver. Esta sección nunca la hemos hecho en el café jurídico. Esta la vamos a tener que ir haciendo, que la gente saque libros. A ver. Pues mirad, uno de ellos es Elecciones sin elección y trata de la vida de la gente de Afganistán. Elecciones sin elección, o sea, les hacen ir a votar sin su elección. No pueden ellos elegir a quién votar. Elecciones sin elección. Es un libro de ediciones de Oriente y del Mediterráneo que está muy bien. Y luego el último que me he leído, que lo terminé ayer justo en el metro, es de un buen amigo mío que se llama Jacobo Salvador Micofaus, que es La maestría de la guerra, Occidente versus Yihad. Y es un libro que es una genialidad. O sea, realmente habla de cómo es una guerra, de cómo está diseñada, además hablan profesionales militares del ámbito, jurídicos, y realmente es un libro que merece mucho la pena leer, sobre todo comparándolo con lo que son los califatos, ¿no? Los califatos que quieren crear Daesh o Estado Islámico, como queréis llamarlo, yo lo llamo Daesh, en Siria y en Irak, sobre todo, ¿no? Pues la verdad que ya hemos acabado, Diego. Yo te voy a dar las gracias porque yo he aprendido un montón. Creo que la gente que está siguiéndolo también. Y ha sido un lujo escucharte. No me queda nada más que quitarme sombrero. El gusto ha sido mío, de verdad. Muchísimas gracias por invitarme, por este espacio. Muchísimas gracias también, que he visto que hay varios seguidores de ahí de Gaspar Criminología ahí que están siguiendo el directo también. Y
Y también a los de Great Juris, que también hay varios ahí. Muchísimas gracias, estamos en contacto y para lo que necesitéis, aquí estoy, con el tema de terrorismo, radicalización, desradicalización o con la criminología en general. Te anticipo que vamos a contar contigo en alguno, ya te lo anticipo. En alguno que se me ocurra, porque esa sección, aparte, como que la llevo yo un poquito más, en algún tema que se me ocurra en concreto, vamos a contar contigo, ya te lo digo, ya de antemano para que te lo diré con antelación para que la agenda me lo programes bien, pero que vas a estar en YouTube con nosotros, eso seguro, por nuestra parte seguro. Muchas gracias. Bueno, que paséis un feliz verano. Igualmente, un abrazo. Y recuerda, si te gusta lo que hacemos, visita nuestra web de Beacons y síguenos en redes sociales para poder decir con nosotros We are making URIs great again.